La noche caía lentamente sobre los campos, y el silencio que solía envolver las colinas se veía interrumpido por un ruido inquietante. No eran los grillos ni el viento entre los árboles. Era un gruñido profundo, una pisada pesada que removía la tierra húmeda y el crujir de ramas quebradas. Los granjeros sabían lo que significaba. Los jabalíes habían regresado. Eran animales astutos, de cuerpos robustos y colmillos afilados que brillaban bajo la luna. Entraban en los sembradíos con la furia de un ejército en busca de alimento, y lo que dejaban atrás era devastación. Mazorcas trituradas, calabazas destrozadas y tierra removida como si hubiese pasado una tormenta. La primera en escuchar aquel sonido fue doña Marta, una mujer de manos fuertes y piel curtida por el sol. Desde el porche de su casa, alzó la lámpara de querosén y pudo ver sombras moviéndose entre los cultivos. No necesitó pensarlo demasiado. Tocó la campana de hierro que colgaba en su puerta, un sonido metálico que resonó en toda la granja. Era la señal de alerta, el llamado que había mantenido a las familias unidas durante generaciones. Uno a uno, los vecinos comenzaron a salir de sus casas, algunos todavía con la ropa de trabajo, otros con botas apresuradas, todos con la misma expresión de urgencia en el rostro. Don Ramón, el más anciano de la comunidad, fue el primero en tomar la palabra. Su voz ronca llevaba el peso de años enfrentando esas criaturas. Esta vez vienen en manada grande, advirtió mientras cargaba su vieja escopeta. Si dejamos que crucen los campos, no habrá cosecha para el invierno. Nadie lo cuestionó. Cada ataque de jabalíes era una amenaza directa a la supervivencia de la aldea. No se trataba solo de proteger la tierra, sino de defender el pan de cada día, la comida de los niños y el trabajo de todo un año. El grupo se organizó en silencio. Los hombres más jóvenes se colocaron en los límites de los sembradíos, mientras las mujeres mayores preparaban antorchas para iluminar los caminos. Los perros ladraban con nerviosismo, arrastrando cadenas y arañando la tierra como si presintieran la batalla que se avecinaba. El aire se volvió denso, cargado de tensión, y hasta las estrellas parecían observar en silencio lo que estaba por ocurrir. El rugido de los jabalíes se acercaba más y más, un coro salvaje que helaba la sangre. De pronto, el primer animal irrumpió en el claro. Era enorme, con un lomo erizado y ojos rojos que brillaban bajo la luz de las antorchas. Se detuvo un instante, olfateando el aire, antes de embestir con una fuerza brutal contra la cerca de madera. La valla crujió y cedió como si fuese de papel. El estallido despertó al resto de la manada, que se lanzó detrás del líder en una estampida feroz. La tierra tembló bajo el peso de decenas de cuerpos musculosos que corrían en dirección a los campos. Los granjeros no dudaron. Un disparo resonó, seco y preciso, iluminando por un instante la oscuridad. El jabalí líder cayó de costado, revolcándose entre chillidos agudos que se mezclaban con el humo de la pólvora. Los demás animales se detuvieron un instante, confundidos, pero solo bastó un segundo para que la furia se desatara. Atacaron en todas direcciones, chocando contra los hombres que sostenían las antorchas, desgarrando la tierra con sus colmillos y levantando una nube de polvo y hojas. Era una escena caótica. Doña Marta, con un machete en mano, gritaba instrucciones para que los más jóvenes se replegaran hacia la línea de defensa. Don Ramón apuntaba con calma, esperando el momento exacto antes de apretar el gatillo. Cada disparo debía ser certero, porque las municiones eran contadas y no podían desperdiciar nada. Los muchachos usaban hondas y palos para golpear a los animales que lograban avanzar, mientras los perros mordían las patas de los jabalíes, distrayéndolos el tiempo suficiente para que alguien pudiera intervenir. En medio de la confusión, un muchacho llamado Esteban estuvo a punto de ser embestido. El animal, enorme y enfurecido, se lanzó contra él con la rapidez de un rayo. Por un segundo, el silencio pareció apoderarse de la escena. Fue entonces cuando un disparo cortó el aire, y el jabalí cayó a pocos centímetros del joven, levantando una nube de polvo. Esteban miró hacia atrás y vio a don Ramón, que le devolvió una mirada seria, sin pronunciar palabra. El mensaje era claro. No había espacio para errores. Las antorchas iluminaban rostros tensos, gotas de sudor corriendo por frentes arrugadas y ojos que reflejaban tanto miedo como determinación. Cada granjero luchaba no solo con armas, sino con el peso de la responsabilidad de proteger lo suyo. La batalla se prolongaba minuto a minuto, con rugidos y disparos entrelazándose en un eco que parecía interminable. La tierra, antes fértil y tranquila, se había convertido en un campo de guerra improvisado donde la naturaleza y el hombre se enfrentaban sin tregua.
El caos parecía no tener fin. Cada disparo era contestado con un gruñido desgarrador, y cada antorcha levantada revelaba nuevos ojos brillantes entre la maleza. Los jabalíes, lejos de retroceder, parecían enardecerse con la resistencia de los granjeros. Era como si la sangre de sus caídos encendiera en ellos una furia todavía más salvaje. Algunos se lanzaban contra las cercas con la fuerza de un ariete, arrancando tablas que saltaban por los aires, mientras otros se abrían paso en zigzag, esquivando las piedras y golpes de palo que les arrojaban los jóvenes. Fue entonces cuando don Ramón levantó la mano, exigiendo silencio entre el estrépito de la batalla. Con una calma casi imposible en medio de la confusión, señaló hacia los corrales donde guardaban el maíz seco. «Si conseguimos llevarlos hacia allí, quedarán atrapados», dijo con voz grave. Su plan era arriesgado: usar los propios cultivos como señuelo y encerrar a los animales en una trampa improvisada. No todos estuvieron de acuerdo. El sacrificio sería alto. Perderían parte del alimento que tanto esfuerzo había costado cosechar. Pero era eso o arriesgarse a que la manada arrasara todo el valle. La decisión se tomó en cuestión de segundos. Marta, con el machete en mano y la voz firme, fue la primera en aceptar. La tierra puede volver a darnos frutos, pero si ellos nos vencen esta noche, no habrá manos para sembrar mañana. Aquellas palabras fueron suficientes para encender el espíritu de todos. Los granjeros se replegaron poco a poco, fingiendo retroceder, mientras dejaban encendidas las antorchas en dirección al corral. Los jabalíes, cegados por la excitación y atraídos por el olor del maíz, comenzaron a seguirlos como un ejército descontrolado. El estruendo de pezuñas contra el suelo levantaba una polvareda que envolvía la escena en una niebla marrón. Los perros corrían a los lados, ladrando con fuerza para guiar a los animales hacia la trampa. Esteban, aún temblando por el susto que había vivido, fue uno de los encargados de encender las hogueras alrededor del corral. El fuego empezó a iluminar el cielo nocturno, dibujando sombras gigantescas que se movían como espectros sobre los sembradíos. Era un espectáculo tan aterrador como hipnótico. Cuando la mayoría de la manada cruzó el umbral del corral, don Ramón dio la orden. 2 hombres empujaron las grandes puertas de madera reforzada y las cerraron con una barra de hierro. El sonido del golpe resonó como un trueno. Los jabalíes, atrapados, embistieron con violencia, pero la estructura aguantó el primer impacto. Dentro, la estampida se volvía una tormenta de gruñidos, colmillos y cuerpos chocando entre sí. Afuera, los granjeros se apretaban unos contra otros, observando con el corazón en la garganta. El plan había funcionado, pero la batalla no estaba ganada. La madera crujía con cada embestida, y todos sabían que la cerca no resistiría demasiado tiempo. Fue entonces cuando comenzó la segunda fase de la estrategia. Con movimientos coordinados, los hombres subieron a lo alto de la valla, apuntando con sus escopetas desde arriba, mientras otros lanzaban piedras y palos encendidos para mantener a los animales arrinconados. Cada disparo retumbaba como un eco interminable que se perdía en las montañas. El humo de la pólvora se mezclaba con el olor agrio de los cuerpos sudorosos y el fuego crepitando en las hogueras. Los gritos se mezclaban con el rugido de los animales. Los más jóvenes pasaban municiones. Las mujeres corrían a traer cubos de agua para controlar las llamas que amenazaban con extenderse demasiado. Marta, sin dejar de agitar su machete, cuidaba que nadie se acercara demasiado a la valla. «Manténganse firmes», gritaba, su voz rasgando la noche como un látigo. Cada mirada estaba cargada de miedo, pero también de determinación. Era un pueblo entero enfrentando a una bestia multiplicada en decenas de cuerpos salvajes. El enfrentamiento se prolongó más de lo esperado. Algunos jabalíes, heridos pero todavía vivos, seguían embistiendo con una ferocidad que parecía inagotable. La madera comenzaba a astillarse bajo la presión, y por un instante se temió lo peor. Pero justo cuando una parte de la valla estuvo a punto de ceder, un disparo certero de don Ramón abatió a la bestia más grande del grupo, el que golpeaba con más fuerza. El animal cayó pesadamente contra los demás, generando confusión y debilitando el ímpetu del resto. Ese instante de desconcierto fue aprovechado por los granjeros, que intensificaron sus ataques. Los perros ladraban con furia. Las antorchas iluminaban la escena como un sol improvisado y los disparos se sucedían uno tras otro con una precisión que parecía imposible para hombres cansados y con municiones limitadas. Cada segundo ganado era vital. Cada jabalí abatido significaba un paso más cerca de recuperar el control sobre la tierra. El corral se había transformado en un hervidero de furia animal.
Los gruñidos se mezclaban con el golpe seco de los colmillos contra la madera y con el eco constante de los disparos. El humo se arremolinaba en el aire, haciendo arder los ojos de los granjeros y dejando un olor acre que impregnaba la garganta. A pesar de la fatiga, nadie bajaba los brazos. Sabían que si flaqueaban por un instante, la valla podría ceder y todo el esfuerzo se perdería en cuestión de segundos. Los jabalíes, acorralados, seguían lanzando embestidas brutales, pero cada ataque encontraba una respuesta rápida. Una piedra que golpeaba el lomo, un disparo que caía en el momento justo, un perro que mordía con furia las patas traseras. La estrategia, aunque rudimentaria, estaba funcionando. Sin embargo, la tensión era insoportable. El sudor corría por las sienes, el corazón golpeaba en el pecho como un tambor desbocado, y los músculos dolían por la fuerza de cada movimiento. La batalla era tanto física como mental. Resistir el miedo y mantener la calma era tan importante como disparar o sostener una antorcha. En medio del fragor, un estruendo sacudió a todos. Una de las tablas de la valla lateral se partió en dos, dejando un hueco por donde un jabalí enorme logró escapar. El animal salió disparado como un proyectil, con los ojos encendidos y la espuma blanca brotando de su hocico. Corrió directo hacia Esteban, que apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para protegerse. Un grito ahogado recorrió a la multitud, pero antes de que el muchacho fuese alcanzado, Marta se interpuso con un salto decidido. Blandió su machete con todas sus fuerzas y lo hundió en el costado del animal. El golpe fue tan brutal que el cuerpo del jabalí se desvió, rodando por el suelo antes de quedar inmóvil. Un silencio momentáneo se apoderó del lugar, roto apenas por la respiración agitada de los presentes. Esteban, con los ojos abiertos de par en par, miró a Marta como si la estuviera viendo por primera vez. Ella, empapada en sudor y con las manos temblorosas, solo asintió antes de volver a la línea de defensa. Nadie tuvo tiempo para celebrar la hazaña. Los demás animales seguían luchando dentro del corral, golpeando sin cesar, buscando la menor fisura por donde escapar. Don Ramón, con la escopeta apoyada en el hombro, comprendió que la noche no terminaría hasta que la manada fuera reducida por completo. Sabía que las municiones estaban casi agotadas y que la resistencia humana tenía un límite. Reunió a los hombres a su alrededor y con voz grave lanzó la orden definitiva: ahora o nunca. Cada disparo debe contar. Apunten a los más grandes primero. Si caen ellos, los demás perderán fuerza. Era la voz de la experiencia, y nadie se atrevió a contradecirla. El ataque final comenzó con una sincronía sorprendente. Las escopetas resonaron una tras otra, como si siguieran un mismo ritmo. Los proyectiles alcanzaban a los jabalíes dominantes, que caían uno tras otro, debilitando la moral de la manada. Los perros, enardecidos por el fragor, se lanzaban contra los que aún resistían, mientras los jóvenes desde abajo golpeaban con palos encendidos para mantenerlos agrupados. Era un espectáculo de resistencia pura, donde cada grito, cada disparo y cada golpe parecía escrito en un mismo compás. Poco a poco, el fragor fue disminuyendo. Los rugidos se transformaron en chillidos agudos y luego en un silencio espeso, apenas interrumpido por los últimos jadeos de los animales. La nube de polvo comenzó a asentarse, revelando los cuerpos de los jabalíes tendidos sobre la tierra, vencidos después de una lucha que había parecido interminable. La valla estaba destrozada, las antorchas consumidas hasta la mitad, y los hombres y mujeres de la aldea permanecían en pie, cubiertos de sudor, ceniza y sangre, pero aún firmes. Nadie habló durante largos segundos. El silencio posterior a la batalla era tan abrumador que parecía que incluso la tierra contenía la respiración. Fue don Ramón quien finalmente bajó su escopeta y, con un suspiro que sonó más a lamento que a alivio, murmuró: «Lo logramos». Aquellas dos palabras fueron como un relámpago que recorrió a todos. Algunos dejaron escapar lágrimas silenciosas, otros se abrazaron con fuerza, y los perros, agotados, se tendieron en el suelo con las lenguas colgando. Pero no hubo tiempo para celebraciones. La devastación era evidente. Parte de los cultivos había sido destruida. Las cercas estaban hechas añicos y varias casas cercanas habían quedado marcadas por el paso de la estampida. El esfuerzo de meses de trabajo y cuidado se había reducido en cuestión de horas a un panorama de ruina y cansancio. Sin embargo, en los ojos de los granjeros brillaba algo más fuerte que la fatiga: la certeza de que habían defendido lo suyo con coraje, hombro a hombro, como lo habían hecho sus antepasados. La noche seguía avanzando y el cansancio pesaba como una losa, pero nadie se retiró de inmediato.
Permanecieron en silencio, observando los cuerpos de los jabalíes extendidos en el corral, como si necesitaran asegurarse de que aquello no era un sueño ni una pesadilla. El fuego de las hogueras se iba apagando lentamente, proyectando sombras largas sobre el campo arrasado. Y entre esas sombras se dibujaban también los rostros endurecidos de hombres y mujeres que habían resistido juntos a la furia de la naturaleza. El amanecer llegó despacio, tiñendo de tonos anaranjados y dorados los campos que apenas unas horas antes habían sido un campo de batalla. El humo de las hogueras todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor de la pólvora y la tierra removida. Los cuerpos de los jabalíes yacían inmóviles, y los granjeros, agotados, se miraban entre sí con el rostro marcado por la fatiga y la ceniza. Nadie había dormido, pero todos sabían que aquella noche quedaría grabada para siempre en la memoria de la comunidad. Los niños salieron de las casas con cautela, observando el terreno arrasado, mientras las mujeres se acercaban a revisar a los heridos. Había cortes, golpes y moretones, pero milagrosamente nadie había perdido la vida. Marta, con las manos aún manchadas de sangre y tierra, acarició la cabeza de Esteban como si fuese su propio hijo. El muchacho había estado a punto de morir, y su valentía ahora era motivo de orgullo para todos. Don Ramón, aunque cansado, mantenía la mirada serena. Sabía que habían logrado lo imposible, y en su silencio se podía leer tanto el dolor por lo perdido como la satisfacción de haber protegido la tierra de sus ancestros. El trabajo de reconstrucción comenzó de inmediato. Los hombres se organizaron para reparar las cercas. Las mujeres limpiaban los restos del enfrentamiento y los jóvenes recogían lo poco que se podía salvar de los cultivos dañados. La comunidad entera se movía con una energía extraña. Cansados hasta los huesos, pero impulsados por la certeza de que la unidad había sido su mayor arma. Cada clavo martillado, cada tabla recolocada, cada semilla rescatada del suelo era un acto de resistencia contra el miedo. El recuerdo de los rugidos nocturnos todavía estremecía, pero ahora se hablaba con firmeza de lo que habían aprendido. Sabían que los jabalíes volverían algún día, porque la naturaleza siempre encuentra el camino de regreso. Sin embargo, también sabían que, cuando ese momento llegara, estarían más preparados, más organizados y con la memoria de aquella noche como escudo. La victoria no había sido solo sobre los animales, sino sobre la desesperanza. En la plaza improvisada del pueblo, Marta tomó la palabra frente a todos. Su voz, firme pero cargada de emoción, resonó entre las casas. Lo que pasó anoche no lo vivió una sola familia, lo vivimos todos. Sobrevivimos porque estuvimos juntos, porque nadie se rindió y porque defendimos lo nuestro con el corazón. Esta tierra vale cada gota de sudor, y mientras estemos unidos, nada ni nadie podrá quitárnosla. Un aplauso se elevó en respuesta, y por primera vez desde la oscuridad, se escuchó la risa de los niños corriendo entre los adultos. El sol ya estaba alto cuando la calma finalmente se instaló. Los perros dormían tendidos bajo la sombra, las armas descansaban apoyadas en las paredes, y las familias compartían pan y agua como si fuese un festín. No había riqueza en la mesa, pero sí una abundancia más valiosa: la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier amenaza. Aquel amanecer no fue solo el fin de una batalla, sino el inicio de una nueva confianza en la fuerza de la comunidad. Querido espectador, si esta historia te ha conmovido tanto como a quienes la vivieron, no olvides que hay muchas más crónicas de valentía, tradición y supervivencia que esperan ser contadas. Suscríbete ahora a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de relatos que muestran la verdadera fuerza del ser humano cuando se enfrenta a lo imposible. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias únicas que merecen ser escuchadas.